11:18 de la mañana y ya tenemos en línea para conversar un ratito con él a Sebastián Copelo, docente, dirigente del partido y el Polo Obrero. Buen día, Sebastián. Acá Josefina Tajes desde el arranque. Como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo para nuestro programa. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Saludo a todos ahí al equipo de la mesa. ¿Cómo estás, Sebastián? Momento álgido, digamos, están atravesando, ¿no es cierto? Estamos acá un poco queriendo saber cómo tomaron las declaraciones de Cristina, digamos, con relación al tema este que están padeciendo ustedes respecto de la falta de respuesta del gobierno a los reclamos que vienen haciendo. Bueno, mira, nosotros venimos de un congreso del Partido Obrero donde se discutió bastante este problema el ataque al movimiento piquetero que lo están haciendo todos. Y lo que nos sorprendió es que ahora Cristina se sumó también a lo que ya había empezado desde Milei, pasando por, bueno, los principales medios hegemónicos, La Nación, C5N, del IA, es decir, todo el arco político del país está atacando al movimiento piquetero, que es el que se está movilizando hoy contra el ajuste. Es decir, la principal lucha de los trabajadores hoy es la lucha del movimiento de desocupados y precarizados, y Cristina se sube a esa ola de ataque a quienes justamente son los más golpeados por el ajuste de su propio gobierno, porque Cristina sigue siendo parte del Frente de Todos, aunque lo critique, y nosotros entendemos que esta crítica de Cristina, entre comillas, a la tercerización de la asistencia social, como dijo ella, tiene dos puntos. Uno es su interna con el gobierno de cara al 2023, es decir, está especulando con la elección de 2023, está viendo que el gobierno, el Frente de Todos no va para ningún lado, y entonces tiene una interna muy dura con el movimiento Evita, y eligió atacarlos a ellos a través de atacar a los trabajadores desocupados y precarizados. Y en otro punto es sumarse a la ola de pensar qué hacen con el movimiento piquetero independiente, que bueno, desde el Polo Obrero tenemos una gran influencia, en el sentido de que somos quienes impulsamos la lucha contra el ajuste. Entonces Cristina Kirchner se sumó a esta ola de ataques y nos sorprende porque, bueno, principalmente es raro de la tercerización, de lo que dice de la tercerización, porque lo que ella plantea es que vaya en manos, es decir, que, por ejemplo, los programas sociales y todo eso vaya en manos de los municipios, de los intendentes, de los gobernadores, que son los principales punteros políticos que están en los barrios, que son los que justamente tienen al movimiento de desocupados y precarizados agarrado para que no puedan ni movilizarse por sus reclamos, y principalmente porque los quieren como un trabajo precarizado. Es decir, los municipios les gustaría tener por ejemplo, que los planes sociales puedan ser quienes trabajen en los municipios en lugar de los trabajadores municipales. Entonces, lo de Cristina me parece que es profundamente reaccionario, y bueno, obviamente no compartimos nada de lo que dijo. Claro, porque en realidad sí, lo que debemos tener en cuenta es que el planteo, el plan de lucha que ustedes intentan no va por el lado de quién es el que dirige o el que comanda, digamos, la distribución de los planes sociales. Yo entiendo que ya deben tener armado un plan de lucha, más allá de que hoy la expectativa es que los reciba Zabaleta, ¿verdad? Obviamente, hoy va a haber una reunión, nosotros creemos que lamentablemente Zabaleta va a seguir en la misma línea de no dar ninguna respuesta, porque es parte del gobierno que está haciendo un ajuste brutal hasta en la mercadería. Por ejemplo, la mercadería que llega a los comedores, tanto que atacaron al Polo Obrero en las últimas semanas, la mercadería que llega a los comedores está llegando el 50%, es decir, llegó 3 en 6 meses, es decir, lo que era supuestamente un acuerdo de que llegue todos los meses, porque la gente tiene que comer todos los días, Claro. está llegando de manera la mitad. Así que nosotros obviamente tuvimos un plenario la semana pasada en Buenos Aires con delegados de todo el país y votamos un nuevo plan de lucha por todos estos reclamos, y seguimos exigiéndole a la CGT que hay que convocar un paro nacional, y queremos construir ese paro nacional desde abajo. Por una cosa más con lo de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner miente cuando dice
lo de las altas y bajas, eso lo maneja el propio Estado. El único que puede dar bajas de los programas sociales es el Ministerio de Desarrollo Social. No, las organizaciones no dan bajas, es decir, quien se da esos métodos punteriles de manejar los programas sociales es el propio Estado. Nosotros, por ejemplo, el Polo Obrero planteamos la universalización de los planes sociales, como que sea como el IFE, como fue en 2020, que todo aquel que lo necesita se anote en una computadora y no haya ningún tipo de intermediario. Eso es lo que reclamamos. Nosotros que realmente somos los que queremos que no haya ninguna tercerización, pero esa tercerización la hacen los gobiernos porque hacen un ajuste. Al gobierno le sirve tirarle la mercadería por la cabeza a una organización y que la que organice los comedores y los merenderos para que la gente coma sean las organizaciones y no sea el propio Estado, que tendría que destinar mucho más recursos. Entonces, el problema de lo que se queja Cristina es una estafa, porque es parte del gobierno que hace el ajuste y además, una cosa, yo estoy acá en Jujuy, vale recordar que la mayor experiencia de tercerización de la asistencia social es Milagro Sala, y eso lo impulsó Cristina Kirchner, que armó casi un paraestado en Jujuy con plata tercerizada de los recursos nacionales tercerizados a la Tupac Amaru, donde había una explotación de la obra pública a través de trabajadores precarizados que cobraban la mitad del convenio UOCRA. Entonces lo de Cristina Kirchner no va por ningún lado y por supuesto nosotros vamos por un plan de lucha porque para nosotros esto se resuelve con la creación de trabajo genuino y que se tiene que orientar los recursos justamente a una asistencia verdadera a los comedores y merenderos, la universalización de los programas sociales para todo aquel que no tenga trabajo y la creación de puestos de trabajo a través de viviendas, obra pública. Ese es nuestro planteo y los ataques a nosotros, al Polo Obrero principalmente, que se vieron en las últimas semanas, van por este lado, porque les molesta que organicemos a los trabajadores en función de esos reclamos. Y ellos quisieran que el movimiento piquetero no sea un movimiento de lucha, sino que sea un movimiento de trabajadores precarizados al servicio de la precarización de los municipios. Ustedes están pidiendo también un incremento del salario mínimo vital y móvil, están llegando a una cifra de 100.000 pesos. ¿Tuvieron alguna respuesta en los contactos que tuvieron con la CGT y demás? ¿Abordaron la temática esta? Pues ya estaban en desacuerdo cuando fue el último ajuste del salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo están ahora con ese tema? Mirá, nosotros estamos planteando la duplicación del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque el salario mínimo hoy no alcanza, está por debajo de la línea de indigencia, ni siquiera de la canasta de pobreza. Hoy recién está en 39.000 y una canasta de pobreza, es decir, una familia para no ser pobre, por el propio INDEC dice que es 95.000, sin contar alquiler, digamos, siendo muy generosos. Entonces el salario mínimo está destrozado, es de los más bajos, medido en dólares, es de los más bajos de América Latina. Claro. Entonces nosotros planteamos que tiene que haber una duplicación del salario mínimo vital y móvil, se debería juntar urgente el gobierno con el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y votar y aprobar rápidamente un aumento del salario mínimo. Y el salario mínimo es un ajuste muy grande porque impacta en los programas sociales, que son el 50% del salario mínimo, impacta en la jubilación mínima, que es el 82% del salario mínimo, e impacta en la asignación universal por hijo. Y también en todos los trabajos informales. Es decir que el ajuste principalmente y lo que discuten los trabajadores principalmente en todos los lugares de trabajo es el problema del salario. Y todas las paritarias se están cerrando por debajo de la inflación y el salario mínimo es una presión para que los salarios estén por el piso, que es la forma que tiene el Estado de ajustar principalmente, bueno, para recaudar para el pago de la deuda. Entonces nosotros estamos planteando que se tiene que duplicar urgentemente el salario mínimo y tiene que ser de aproximadamente 100.000 pesos. 100.000. Te voy a pasar aquí con mi compañero, con Andy Zapó, que te quiere hacer una preguntita, Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Mi pregunta va por el lado de, muchas veces ustedes dijeron que lo más fácil, por así decirlo, para el gobierno es dar planes sociales y tienen un proyecto para generar trabajo. La respuesta del Estado, ¿cuál es? ¿Realmente están abriendo cupos para trabajar y también para capacitar a las personas? Para entender esto, porque siempre se habla de un lado y del otro, pero quiero que nos expliques cómo está funcionando esto, si es que lo está. No, por eso, nosotros decimos que los planes no van a resolver nada, pero que también las familias tienen que comer mañana, y por lo tanto, si no hay trabajo,
hay que dar una solución urgente, como aumentar la mercadería para los comedores y merenderos y universalizar los programas sociales, es decir, un seguro al desocupado para todo aquel que no tiene trabajo. Ahora, todos los gobiernos dijeron que querían transformar los planes en trabajo y no lo hizo ninguno. Es decir, es un cliché de todos los gobiernos. Macri lo dijo, incluso habían hecho algo de que estudien quienes tienen programas sociales, y el problema acá es que no se generan puestos de trabajo. En Argentina hay una sobrecalificación, es decir, tenemos arquitectos, ingenieros manejando taxis, es decir, nos falta estudios, oficios hay de sobra. En el polo obrero tenemos miles de compañeros albañiles, maestro mayor de obra, que no consiguen trabajo, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es recesivo, la economía está frenada, y a vos, ¿y qué nos dice Zabaleta? Les voy a dar herramientas. Pero si vos no tenés trabajo, ¿qué hace con la herramienta? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué va a hacer alguien que no llega a fin de mes, que no tiene para darle comer a sus hijos mañana y le dan una herramienta? Y va y la vende en la feria. Es absurdo el planteo de Zabaleta. No resuelve ningún problema. No se trata de dar herramientas, de tirarle herramientas, porque primero que tampoco lo está haciendo, pero por ejemplo, hay una distribución de herramientas. Si no se generan puestos de trabajo, esas herramientas no resuelven nada. Entonces, por eso nosotros planteamos que los recursos del país tendrían que ir destinados masivamente a un plan de viviendas y un plan de obra pública, y que de esa manera se satisfacen necesidades populares. Por ejemplo, el problema habitacional en los barrios es tremendo, se podría hacer un plan cloacal, electrificación, iluminación, urbanización. Es decir, se puede hacer un montón de cosas en los barrios y se generarían puestos de trabajo para electricistas, para maestro mayor de obra, pero sin embargo, los recursos hoy de Argentina van destinados principalmente al pago de la deuda. Hasta incluso están frenando la economía diciendo que van a frenar las importaciones, lo que propuso Cristina Kirchner ayer, que no haya más importaciones, guardar los dólares para pagar la deuda, y bueno, eso va a hacer que haya menos creación de empleo. Es decir, estamos en una encerrona, porque no hay ni trabajo, ni quieren abrir los programas sociales. Entonces, nosotros creemos que eso va a hacer una explosividad social muy grande, y nosotros estamos planteando que tiene que haber un paro nacional justamente por trabajo y por salario. Sebastián, una vez más te agradecemos la conversación para Radio Sónica y la predisposición siempre que te llamamos. Esperamos puedan arribar a una pronta solución, que hoy puedan ser recibidos por Zabaleta. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Al contrario. Bueno, fue Sebastián Copelo conversando para el arranque Radio Sónica.